Casiodoro de Reina fue el primer traductor y editor de la Biblia conocida como Reina Valera, traducción al castellano desde los idiomas originales hebreo, griego y arameo, versión que ha sido la más leída en español. Nace en Reina, lugar inmediato a la villa de Montemolín, España, en febrero de 1520. Se forma en el Colegio Santa María de Jesús, donde coincidió con otros personajes como Antonio del Corro y Cipriano de Valera. Tuvo estudios en la Universidad Hispalense. Muy joven mostró su vocación religiosa y se incorporó como monje profeso en el monasterio Jerónimo de San Isidro del Campo en Sevilla, España. Inesperadamente, durante el siglo XVI, penetraron y se arraigaron doctrinas protestantes en este monasterio. Algunos monjes habían comenzado a estudiar la Biblia y textos protestantes. Se introdujo el luteranismo y Reina se convirtió en partidario de la Reforma. En aquel entonces, España no poseía una traducción completa de las Escrituras. La lectura de la Biblia y de libros protestantes llevó a Casiodoro y a otros monjes, entre ellos Cipriano de Valera, a abrazar las ideas de la Reforma protestante que se estaban propagando en toda Europa. Suprimieron las oraciones de difuntos, abandonaron el culto de los santos y a las imágenes, así como las mortificaciones, entre otros. Reina era considerado en Sevilla como el maestro indiscutido de la naciente comunidad evangélica. De todos los frailes de San Isidro del Campo, fue Casiodoro de Reina el único que no tuvo que hacer estudios suplementarios de teología. Pero la Inquisición fue alertada sobre estos monjes rebeldes, y al descubrirse la comunidad protestante sevillana, ocurre la fuga de 12 de los monjes, entre ellos Reina, del Corro, Valera y la plana mayor del monasterio, el prior incluido. No les quedó más que huir de España siendo perseguidos, en parte también por la distribución clandestina de la traducción del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda. De esta forma, en 1557 abandonó el monasterio. No se sabe cómo, pero ellos lograron llegar a Ginebra, principal centro calvinista en Europa, donde se les otorgó asilo y donde se refugiaban gran parte de los protestantes que huían de la persecución. Allí Reina y muchos de sus compañeros hallaron seguridad y protección en los momentos iniciales de un duro y perpetuo exilio. Cuando Casiodoro llegó a Ginebra, forjó el plan de traducir la Biblia completa al español. Sobre esto debió hablar con Juan Pérez de Pineda, quien acababa de publicar una edición del Nuevo Testamento basada sobre la traducción de Francisco de Encinas de 1543. A estos mismos planes aludió Casiodoro seguramente en uno de sus encuentros con Calvino, quien recordaba cómo Encinas le había solicitado 5 años atrás de intervenir personalmente para asegurar el financiamiento final de la Biblia en español, que estaba terminando de traducir y que quería imprimir en Ginebra. Pero Casiodoro tuvo diferencias con Calvino. Lo que vio en Ginebra no fue de su agrado. En 1553 se había ejecutado a Miguel Servet. Pese a no compartir las creencias de Servet, señaló que había sido quemado injustamente en Ginebra y consideraba el tratamiento a los disidentes muy controvertido. Reina era opuesto a la ejecución de herejes reales o supuestos, por considerarla una afrenta al testimonio de Jesús. Perdió la confianza de los ortodoxos calvinistas. Le reprocharon cuando se enteraron de que se marchaba a Inglaterra, llevándose consigo a no pocos de sus compatriotas. Pero Casiodoro se iba reprobando los excesos de la rigurosa teocracia de Calvino y creía que Ginebra terminaría convirtiéndose en una nueva Roma. En 1558 deja Ginebra rumbo a Frankfurt, uniéndose allí a una iglesia de habla francesa. Pero el 17 de noviembre de 1558, la reina Isabel era coronada reina de Inglaterra, y esa nación volvía de nuevo el anglicanismo como religión oficial, por lo cual decide mudarse a Londres. Así Casiodoro se encontró con otros que huían de la persecución en España, y desde su llegada se empeñó en dirigir una congregación reformada española que acogiera a los exiliados provenientes de distintos puntos de España.
debido a que la reina Isabel I le permitió una iglesia, aceptando como miembros a italianos y holandeses caídos en desgracia en sus iglesias respectivas, y le concedió permiso de predicar a los españoles perseguidos. En esos años ejerció como pastor de una congregación de calvinistas y simultáneamente pudo dedicarse a sus labores pastorales y al inicio de su proyecto más importante, la traducción de la Biblia al castellano. Pese al tiempo transcurrido, la Inquisición todavía seguía sus pasos, informándose de cada actividad que realizaba, y por otra parte, otros protestantes no estaban muy satisfechos con su pensamiento abierto y tolerante. También fue el único, aparte de Juan de Sosa, a quien los inquisidores sevillanos, en el auto de fe del 23 de abril de 1562, dieron el honorable título de heresiarca, es decir, maestro de los herejes. Reina redactó en enero de 1560 la Confesión de Fe de los protestantes españoles que, huyendo de los abusos y la crueldad de la Inquisición de la Iglesia de Roma, se hicieron a la Iglesia de los fieles para ser en ella recibido por los hermanos en Cristo. Desde entonces no deja de trabajar en la traducción de los textos bíblicos, que pretendía terminar en un tiempo razonable. Pero la Confesión de Fe suscitó a la larga aprensiones en el resto de las iglesias protestantes de Londres. Por una parte, los celosos calvinistas de las iglesias francesas flamenca de Londres, por su extrema desconfianza y antipatía por Casiodoro, investigaban los textos todavía incompletos, buscando herejías por todas partes para denunciarlas inmediatamente a Ginebra. Los inquisidores, por otra parte, lograron infiltrar a un agente provocador en la naciente iglesia e hicieron chantaje o promesas a algunos miembros débiles dispuestos a denunciar al propio pastor ante las autoridades inglesas hasta de crimen vergonzoso. Producto de ello, en 1563 fue acusado de malversación de fondos, sodomía y cervetismo. Habían echado a correr la voz de que Reina había mantenido relaciones sexuales con un hombre antes de su matrimonio. Como resultado, y sospechando del complot en su contra, huyó de Inglaterra precipitadamente junto con su mujer a Amberes en enero de 1564. Se provocó así la inmediata dispersión de la Iglesia Española de Londres, que fue desautorizada por la corona inglesa. Gracias al Señor, el traductor pudo poner a salvo sus manuscritos, que le fueron enviados semanas después a Amberes por un ex fraile de toda su confianza, pasando enormes dificultades económicas para poder terminar su traducción de la Biblia. Fue entonces cuando el rey Felipe II puso precio a la cabeza de Casiodoro. Finalmente, en 1565, regresó de nuevo a Frankfurt, donde se le ofreció ser pastor de la iglesia calvinista de Estrasburgo. Su estadía allí no frenó su dinámica de viajar constantemente, esta vez con la intención de encontrar financiamiento para publicar su gran proyecto, la primera versión de la Biblia en castellano. Vigilado por la Inquisición por sospecha de herejía y acusado de peores cosas, vagó durante más de 3 años entre Frankfurt, Heidelberg, el sur de Francia, Basilea y Estrasburgo, buscando establecerse para poder dar así término a la traducción de la Biblia. Su deseo de ponerse a salvo del Santo Oficio, las intrigas de Felipe II, necesidades económicas, la política española en Flandes y la impresión de su traducción de la Biblia, completa al castellano de los originales, le obligaron a hacer cambios constantes de domicilio. Todo esto lo movió a entregarse en cuerpo y alma a la traducción de la Biblia al castellano, consiguiendo financiamiento de contactos, la muerte de Pérez de Pineda y la insistencia de Del Corro, que había sido el único en escuchar sus últimas voluntades, terminaron favoreciendo a Casiodoro. Reina no se valió de la Vulgata latina como fuente, como usualmente se hacía. Para el Antiguo Testamento usó como base el masorético hebreo
y para la traducción del Nuevo Testamento, Reina se basó en el Textus Receptus, el texto griego, el mismo que usó Lutero en la traducción de la Biblia al alemán. Fue una tarea compleja y llena de dificultades durante 12 años. Reina se enfermó gravemente con casi 5 semanas en cama. El impresor original falleció, quedando el trabajo aplazado, y por otro lado, la Iglesia Católica Romana lo tenía bajo amenaza para que esa traducción no entrara en España. En 1567 y 1568 aparece ocasionalmente en Basilea, en casa del banquero calvinista Marcos Pérez, quien ya había protegido a Casiodoro en Amberes, y ahora continuó defendiéndole contra las acusaciones de sus correligionarios, sobreviniendo finalmente los costes de la impresión de la Biblia. El primer contrato para la edición de 1100 ejemplares de la Biblia fue firmado en el verano de 1567, acción que no se concretó. Pero pese a todos estos obstáculos, el 24 de junio de 1569 la obra culminó con la impresión de 2600 ejemplares. El rey Felipe y sus agentes no pudieron impedir el proyecto. La llamaron la Biblia del Oso en Basilea, por su portada de un oso que intenta alcanzar un panal de miel colgado en un árbol. Dicha obra fue la primera Biblia cristiana impresa completamente en idioma castellano. Después de su publicación en septiembre de 1569, no se mencionaban ni el nombre del traductor ni el lugar de impresión. Pero los enemigos de Casiodoro no levantaron la guardia. Apenas un año y medio más tarde, el 19 de enero de 1571, el Consejo Supremo de la Inquisición ordenó la recogida de todos los ejemplares que se descubrieran. Tras la publicación de su Biblia, se trasladó de nuevo a Frankfurt, donde siguió escribiendo, y le llegó la propuesta de ser pastor de la iglesia luterana de Amberes. Pero antes de ocupar este puesto, se dirigió a Londres para resolver los problemas que lo habían obligado a huir de allí muchos años antes. Reina quería solucionar el escándalo que había provocado su huida de Londres para poder ejercer como pastor. Volvió a Londres para someterse a juicio, y así demostró su inocencia. Y no solo eso, quedó en evidencia un plan de la Inquisición para desacreditarlo, asunto que consiguió a finales de marzo de 1579, tras lo cual pudo irse a Amberes a ejercer de pastor. En 1585, tanto él como toda su congregación huyeron de Amberes por el conflicto que atravesaban los Países Bajos con la monarquía hispana. Las tropas españolas tomaron Amberes y obligaron a los protestantes a abandonar la ciudad, volviendo una vez más a Frankfurt. Pero no se le concedió inicialmente el permiso para ejercer como pastor, y por tanto se vio obligado a trabajar comerciando telas y sedas. En 1593 fue oficialmente nombrado pastor de la iglesia de Frankfurt, pero su labor pastoral no duró mucho tiempo allí, puesto que 8 meses más tarde, el 15 de marzo de 1594, fallecía en Frankfurt. A pesar de todo el esfuerzo de Casiodoro de Reina, su traducción no se extendió en España, fundamentalmente por las políticas de extrema vigilancia de las autoridades de la Inquisición. Años después, Cipriano de Valera publicó una segunda edición actualizada. A través del tiempo, esta versión llegó a ser conocida como la Biblia del Cántaro o Reina Valera. Dios usó a Casiodoro de Reina para este fin, quien en solo 10 años, en un entorno adverso y por su propia cuenta, produjo una versión de la Biblia. Aparte de la traducción, tuvo un espíritu pacificador y comprensivo. Se opuso a la violencia como una forma de defender la fe, y sin ninguna duda, Casiodoro de Reina fue uno de los luminares del mundo utilizado por el Espíritu Santo de Dios.